Seguidamente damos continuación a la siguiente mesa, al siguiente panel de debate, que sería la mesa de telecomunicaciones, ley de infraestructura que permita el desarrollo de las telecomunicaciones. En ese sentido, invitamos a que puedan participar, que puedan subir aquí al escenario, digo bien, Verónica Rudolph, directora general de Claro Uruguay, Nicolás Hacha, gerente de Relaciones Institucionales y Gobierno de Tigo Paraguay, Mario Ardizone, director de Asuntos Legales y Marco Regulatorio de Personal Paraguay. La siguiente mesa estará moderada por el ingeniero Nilton Amarilla, quien es presidente de la Asociación de Ingenieros del Sector de las Telecomunicaciones AISTEL. La ley de infraestructura que permita el desarrollo de las telecomunicaciones es el título del siguiente panel. Una de las principales metas sociales para las empresas de telecomunicaciones es garantizar que las sociedades tengan acceso a los servicios de comunicación, independientemente de su ubicación geográfica, nivel socioeconómico o capacidades. Los ejecutivos, que a continuación estarán conversando con nosotros, se enfocarán en los desafíos que implican crear leyes adecuadas para invertir en infraestructura y tecnología con el objetivo de expandir la cobertura y promover la conectividad e inclusión digital en áreas remotas y desatendidas, aunque también en la necesidad de innovar, enfrentar las regulaciones existentes, minimizar su impacto ambiental, contribuir a la sostenibilidad e impulsar la educación y el desarrollo comunitario. Dejo a cargo del panel, a cargo del ingeniero Nilton Amarilla, quien estará moderando el mismo. Muy buenas tardes para todos. Antes que nada, agradecer la magnífica audiencia que tenemos hoy y también agradecer a Acertal por honrarnos con la invitación de formar parte de tan importante panel en compañía de connotados representantes del sector que acabadamente pueden opinar acerca de la necesidad del establecimiento de una ley para las infraestructuras en el sector de las telecomunicaciones. Quisiera presentar a los panelistas. Por una parte le tenemos a Verónica Rudolph. Ella es contadora, hace 19 años que está ganando experiencias en el sector de las telecomunicaciones y es directora general de Claro Uruguay. Bienvenida, Verónica. Nos acompaña también Nicolás Hacha. Él es abogado, se desempeña como gerente de Asuntos Regulatorios y Relaciones con el Gobierno por Tigo Paraguay. Muchas gracias por tu presencia, Nicolás. Bienvenido. Y finalmente damos la bienvenida a Mario Ardizone. Él es abogado con 23 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y se desempeña como director de Asuntos Legales y Marco Regulatorio para Núcleo Personal Paraguay, aclarando. En base al corto tiempo que tenemos para desarrollar este tema, que en realidad daría para hablar todo el día, porque la necesidad de la implementación de una ley que nos permita afianzar y sobre todo impulsar las inversiones en el sector de las telecomunicaciones para un despliegue masivo que finalmente contribuya al desarrollo económico y social de la República y de los países de la región, lógicamente. Quisiera yo mencionar rápidamente algunos proyectos y trabajos que fueron llevados adelante en el ámbito de la investigación científica y todo el rigor que ello impone, para utilizarlos como unas premisas válidas de tal modo a impulsar y sobre todo sustentar la intención de la promulgación de una ley para el sector de las telecomunicaciones. En ese sentido, es importante recalcar y recordar que en el año 2009 ya Raúl Katz, en el ámbito de un desarrollo realizado en el ámbito de la CEPAL, lleva adelante un proyecto cuyo nombre es el impacto social y económico de las telecomunicaciones y concluye
como resultado de este trabajo de que las tecnologías de información y comunicaciones representan unas infraestructuras impostergables e imprescindibles en el desarrollo económico, independientemente del nivel de desarrollo económico que tengan los países que implementen estas inversiones. Del mismo modo, en el año 2013 me cupo llevar adelante una investigación de tal modo a replicar todo aquello que concluye Raúl Katz en su trabajo para el caso de Paraguay, para lo cual llevamos a cabo, digamos, un estudio correlacional, que lo que hace básicamente es correlacionar los índices de penetración de los servicios, sobre todo los de Internet de banda ancha, con los indicadores psicosociales que tenemos disponibles, y con ello concluimos y replicamos plenamente lo que Raúl Katz establecía como una incidencia positiva de las infraestructuras de telecomunicaciones en el desarrollo económico y social de los países. En este sentido, ya posterior a la pandemia, en mayo del 2022, Raúl Katz refuerza todos estos estudios con el trabajo denominado el papel de la economía digital para la recuperación de la economía de América Latina, teniendo en cuenta de que este trabajo fue llevado a cabo dado que América Latina fue la región más castigada económicamente hablando por la pandemia, al punto de ver una caída de su Producto Interno Bruto del orden del 7%. Como resultado de este trabajo, él hace 10 conclusiones importantes, de las cuales yo rescato 3, que creo va a coadyuvar las intenciones de la promulgación de una ley de telecomunicaciones, de infraestructura para las telecomunicaciones en nuestro país. En ese sentido, la primera de sus conclusiones es que un incremento del 10% en el índice de penetración del servicio de banda ancha de Internet fija genera un incremento de 1.5% en el Producto Interno Bruto, con todos los beneficios sociales que esto ocasiona. La otra conclusión importante es que el incremento del 10% del índice de penetración de los servicios de banda ancha móvil generan 1.7% de incremento del Producto Interno Bruto, con lo cual se logra una reducción de la brecha digital, con el consecuente beneficio también de los beneficios sociales que esto genera. Y finalmente concluye en que toda la región se debe reformular el marco regulatorio y sobre todo fiscal que hace, digamos, al desarrollo y el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones, habida cuenta de que produce un impacto favorable en la sociedad, sobre todo en los aspectos sociales y económicos. De este modo, dejando un poco estas premisas como válidas para impulsar este proceso y esta intención de validar una ley para incentivar las inversiones en el sector de las telecomunicaciones, les quiero dar el uso de la palabra a Verónica Rudolph, que nos va a dar una exposición global del tema. Muchas gracias. Muchas gracias. La primera aclaración que te voy a hacer es que era contadora, llevo bastante tiempo ya en la dirección de Uruguay, ya algunas cosas puntuales de contabilidad ya me las olvidé. Agradecer a Paraguay, que siempre me recibe de la mejor manera, agradecer a Sertal por la invitación. Vos mencionaste algo de la tecnología y mencionaste la de la economía digital. Hablar de economía digital, hablamos de equidad, hablamos de inclusión y hablamos de impacto social. Y cuando hablamos de economía digital, la conectividad pasa a tener un impacto relevante, porque es cómo llegamos a los usuarios
con el servicio que nosotros damos como operadores. Y hablar de conectividad implica hablar de infraestructura y, ¿por qué no mencionar infraestructura digital? ¿Por qué no llegar a ese punto? Así como hablamos de economía digital, llegar incluso a infraestructura digital. Como operadores nos encontramos con unos desafíos que la verdad celebro la regulación que está llevando a cabo Paraguay. Después al final les voy a contar por qué. ¿Qué significa para los operadores tener o hacer un despliegue de red? Significa de que hay que articular con un montón de actores y en ese montón de actores pasamos de articular con la ciudad en la cual vamos a hacer el despliegue, pasamos a hablar con, además de la ciudad, con las autoridades, tanto nacionales como departamentales o municipales, no sé cómo le llaman acá. Hablamos también de proveedores de conectividad, hablamos de otros proveedores, como pueden ser proveedores de tanto públicos como privados, como puede ser la eléctrica. Hablamos también con el ciudadano, que es al que quiere este servicio, pero no quiere tener la estructura enfrente a su casa porque le desvaloriza. Yo pongo siempre el ejemplo de que Uruguay tiene en Cabo Polonio, que es un balneario en Rocha, que es un balneario que no tiene ni electricidad, pero lo que quieren los usuarios cuando llegan ahí es postear sus fotos de que llegaron a este balneario, pero no quieren una antena. Entonces, pero bueno, es con otra de las tantas cosas que tenemos que articular como operadores para lograr el fin final, que es de llevar la conectividad. ¿Y cómo hacemos para regular todo eso? Y bueno, dando un marco teórico, un marco jurídico o con algunas políticas que yo lo englobaría en tres distintas áreas o tres áreas más relevantes. Una de ellas es cómo diseñar desde el vamos o desde el cero o desde la fase de construcción esto que queremos hacer y que en esta fase de construcción que vayamos a diseñar tenga todos estos actores involucrados. Es mucho más fácil si vamos a construir algo de cero ya hacerlo bien de entrada. Pero obviamente tenemos dentro de, porque ya venimos avanzando en esto, ya tenemos construcciones ya hechas, pero sí es importante en este segundo o segunda área relevante, es que en esta construcción o en esta área de ya cosas construidas, es cómo hacemos si tenemos que hacer alguna modificación. No sé, por ejemplo, vamos a ampliar una ruta y en esa ampliación de la ruta tenemos que correr lo que tenemos, cómo hacerlo para correrlo y correrlo bien y correrlo para que de entrada eso que vayamos a modificar tenga los beneficios para todos los actores. Y lo otro es que esto que vayamos a construir sirva no solamente para los proveedores de conectividad, sino también para otros proveedores que puedan venir. ¿Y por qué menciono esto? Porque nos trae muchos beneficios como industria. De vuelta, buscamos que tengamos... ¿Qué es lo que sucede con la infraestructura digital? Tenemos los costos. Desplegar infraestructura es caro y eso que es caro para los operadores termina trasladándose en o más lentitud en los despliegues o costos de los servicios más caros que los clientes no quieren. Los clientes quieren servicios accesibles, servicios disponibles y servicios desplegados en todos los territorios. Entonces, ¿qué beneficios tiene hacer las cosas pensando en todo este ecosistema y en todos los actores? Es justamente de que los costos sean menos elevados, que desde el vamos ya tengamos el despliegue diseñado y podamos llegar mucho más rápido a los lugares porque ya tenemos relevadas todas las necesidades de los distintos lugares, que cuando haya alguna afectación porque tengamos que hacer alguna reparación en algún lado o porque tengamos que ampliar una ruta y correr, que lo hagamos de manera coordinada. Nosotros en Uruguay nos pasó que estaban ampliando una ruta de las tantas que en Uruguay y en todos lados pasa, y alinear a todos los actores que teníamos algo en esa ruta para que cuando la fuéramos fue extremadamente complejo porque el gobierno quería avanzar rápido con su obra y nosotros queríamos frenar porque queríamos primero ver cómo íbamos a hacer para correr porque eso no estaba coordinado.
Entonces, nada, tiene como muchos beneficios que seguramente mis colegas van a entrar a detallar un poco más en ellos, muchos beneficios que hacen que tenga sentido estas regulaciones. ¿Y por qué digo que celebro lo que está impulsando Paraguay? Uruguay tiene la particularidad de que el Estado y uno de los operadores, un operador dominante que es el mayor, que es Antel, es un operador estatal, entonces hay muchas de las de estas articulaciones que lo hacen por default, porque es más fácil pedir perdón y no permiso en algunos casos, y nosotros con el otro operador privado que hay, vamos como atrás pidiendo autorizaciones. Entonces, nada, ojalá que esto que se esté impulsando en Paraguay me lo pueda llevar para llevarlo a los escritorios y tratar de que esto mismo que se impulsa acá lo podamos hacer allá. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Le cedemos el uso de la palabra ahora a Nicolás Hacha. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Nilton. Un gusto estar con Verónica, Mario, Nilton, y agradezco también a la organización por propiciar este tipo de espacios para abordar esta cuestión que para nosotros en la industria es sumamente relevante. Yendo un poco rápidamente, nosotros en realidad empezamos a trabajar en una iniciativa legislativa, es un anteproyecto, pero básicamente la idea es que en América Latina, según lo que fuimos viendo, en realidad nada fue inventado aquí, estamos intentando replicar soluciones que se dieron en otros lugares, y en Paraguay lastimosamente no es la excepción. Hemos tenido grandes problemas en materia de despliegue de infraestructura, y creo que lo más importante antes que nada para la industria, para los reguladores, para los legisladores, es que seamos conscientes de que si no somos capaces hoy de ser conscientes, de identificar los problemas, de revertir la orientación de nuestras políticas, vamos a tener grandes problemas al momento de intentar cumplir con los objetivos del programa de la Política Nacional de Telecomunicaciones. Y lo que es aún más grave, vamos a tener un rezago importante en los próximos años en materia de crecimiento económico. Eso no es poca cosa. Creo que aquí, sobre todo en esta sala, creo que todos estamos de acuerdo en que una de las políticas públicas más importantes que debemos acometer desde el sector es el cierre de la brecha digital y con ello poder tener una infraestructura de clase mundial. Pero lo más importante de todo es que nos posicionemos en el lugar en el que estamos, en el tiempo en el que estamos, y reorientemos nuestras políticas públicas en tal sentido. Y para nosotros los operadores, y creo que también para el gobierno, somos conscientes y podemos dar cuenta de que la experiencia nos demuestra que uno de los principales obstáculos con los cuales tropezamos al momento de desplegar nuestras redes, la infraestructura de telecomunicaciones, en persecución de los objetivos que nos comprometimos con el gobierno nacional para la explotación del espectro radioeléctrico, son precisamente las normativas municipales, la falta de transparencia en el proceso, los procedimientos engorrosos, las tasas inconstitucionales, las normas ambientales. Creo que en realidad, básicamente, esto está concebido de alguna manera una discusión en el territorio bastante confusa, y desde lo que planteamos hoy tenemos la certeza que básicamente cuál es la situación jurídica, cuál es la situación política en el Paraguay. De lo único que tenemos la certeza y constitucionalmente defendemos es que la Constitución establece que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones es el órgano que regula, diagrama, verifica y vela por la política de telecomunicaciones en conjunto con el Ejecutivo Nacional. Y la realidad es que no encontramos eco de repente en los distintos municipios. Y para nosotros es importante levantar este punto y decir básicamente lo siguiente: si bien es posible que existan controversias, porque la Constitución Nacional al momento de diagramar la administración política y administrativa del Estado dividió el territorio en departamentos, municipios y distritos, como venían explicando, lo más importante para nosotros es que hoy exista una norma homogénea para poder llevar adelante cada uno de los objetivos que nos hemos trazado como licenciatarios al momento de invertir para poder explotar el espectro.
En realidad, es muy probable que la interpretación jurídica no sea necesariamente una discusión central. Creo que básicamente lo importante para nosotros es poder detectar cuáles son, y como decía al inicio, hay una gran cantidad de cuestiones que se discuten en materia de lo que es un poco también las necesidades. Cuando uno va a un municipio y encuentra una normativa que establece una limitación geográfica para poder emplazar un elemento radiante o una antena básicamente, y se limita la posibilidad de entrar al casco urbano, creemos que es bastante incongruente con la política propia nacional. En realidad, nosotros lo que estamos haciendo es desplegar las redes para prestar servicios de telecomunicaciones a la gente que está habitando los polos urbanos. Y son pequeñas cosas que uno encuentra en el camino y creemos que más importante que esto, y creo que también vamos a entrar en detalle a ver un poco cuál es la letra de lo que, qué es lo que en realidad estamos aportando como anteproyecto, qué es lo que queremos discutir. Creemos que es muy importante, los abogados sabemos que existen muchas leyes, pero lo más importante es que las instituciones también trabajemos mancomunadamente para poder hacerlas cumplir. Es muy probable que el día de mañana, cuando impulsemos el proyecto de ley, prosperemos, promulguemos, tengamos también que hacer el trabajo con los municipios, con los reguladores, con el Poder Judicial, para que eventualmente también veamos dentro de los postulados que llevamos dentro de estos proyectos de ley y normativas que impulsamos, que se cumplan y que se vele por el cumplimiento también de las garantías consagradas en la Constitución. Creo que todos tenemos una parte que hacer, los operadores nos debemos al despliegue. Creo que en los municipios también nos reciben en una gran mayoría generalmente con una buena acogida, y también en el entendimiento de que llevamos de algún modo una herramienta para el desarrollo de las comunidades. Pero creo que por lo general, y lo que vimos un poco también en la región, es importante que se homogeneicen los procedimientos, que entendamos que en realidad los costos sobre los cuales se pretenden incurrir en tributos inconstitucionales hacen que las erogaciones sean superiores y se pierda la seguridad jurídica por la cual debemos velar para poder atraer las inversiones y llevar un poco a las comunidades al dar el salto para la utilización de las nuevas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Ahora le vamos a escuchar a Mario Arizone, quien creo tiene mucho de experiencia para comentarnos sobre todas las dificultades que han tenido en el despliegue de infraestructuras. Gracias, Nilton, gracias por la invitación, gracias a Acertal. Bueno, la verdad, la palabra clave acá es seguridad jurídica. Nosotros como operadores tenemos la obligación de desplegar redes y cumplir objetivos de calidad y cobertura. Sin embargo, Paraguay tiene 255 distritos, 255 municipios. La mitad de esos municipios tienen ordenanzas especiales para la instalación de torres y antenas, siendo que la instalación de una torre y una antena no es una obra civil compleja, es una obra civil común y corriente, no tiene mayor complejidad que una casa o un edificio. Sin embargo, somos sujetos de regulaciones especiales. Esas regulaciones especiales vienen a raíz de, primero, desconocimiento. Primero era el temor a las radiaciones no ionizantes. Entonces se establecieron medidas de mitigación, como por ejemplo terrenos que tenían que tener dimensiones determinadas, prohibiciones de instalar antenas en el radio urbano. Y después empezó a avanzar esto y las regulaciones municipales, las ordenanzas, empezaron a querer tener potestades que son privativas de la CONATEL y de autorizar el despliegue de las redes y la instalación de equipos radiantes. Entonces se empieza a generar una confusión de atribuciones técnicas por un lado y tributarias por el otro, porque los municipios pretenden cobrar, por un lado, tasas de compensación social y ambiental sin que exista ninguna evidencia del daño que se genera, y es más, sin un proceso previo me están obligando a pagar algo que no cometo, y también establecen algunos impuestos adicionales, por ejemplo, por el uso del espacio aéreo para las redes fijas, cosa que tampoco existe. Porque los municipios, si bien tienen constitucionalmente la autonomía municipal,
esa autonomía municipal no es irrestricta. Esa autonomía municipal se da siempre dentro de un marco legal determinado, y ese marco legal determinado es la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Tributos Municipales. Nosotros tenemos entre las compañías probablemente alrededor de 25 acciones de inconstitucionalidad promovidas ante la Corte Suprema de Justicia, y tenemos que decir que lamentablemente esas acciones no tienen resultado, no son eficaces, porque no se obtienen en tiempo las medidas cautelares y tampoco se resuelven las cuestiones de fondo en un tiempo que sea aceptable. El resultado de esto es una demora en el despliegue de la infraestructura y un encarecimiento de los trámites por dos motivos. Primero, porque existe infraestructura que se empezó a montar y no se puede terminar, o bien porque hay inversiones retrasadas y municipios que no pueden acceder a los servicios que nosotros deberíamos estar prestando. Entonces el perjudicado final termina siendo el cliente, no son las compañías. Y hay un atraso para el desarrollo de la infraestructura del país. Nosotros lo que estamos proponiendo, y hemos trabajado con Conatel y estamos bastante avanzados, es en un proyecto de ley que garantice el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones. Y el hecho de tener una ley no es, digamos, caprichoso. Hay una estructura legal, digamos, las leyes están por encima de las ordenanzas, pero además todas las empresas tenemos licencias que son de carácter nacional. Entonces, es incongruente que exista una política pública nacional, global, que nos otorguen licencias a nivel nacional y que después tengamos que ir a discutir con cada uno de los distritos la forma en la que vamos a desplegar las redes. Paraguay tiene una rareza que es unitario pero descentralizado, es decir, tenemos los distritos y las municipalidades que creen tener cierta autonomía, pero esa autonomía no puede ir en contra de lo que disponen, por ejemplo, organismos reguladores de carácter nacional como la Conatel, que tiene una previsión legal expresa que prohíbe que ninguna otra entidad pública se aboque a regular cuestiones relacionadas con telecomunicaciones. Es decir, nosotros tenemos una sola entidad reguladora. Después el Ministerio de Salud Pública, que también es la entidad rectora en materia de salud, y el MADES han determinado que no existe ningún riesgo para la salud con la actividad que desplegamos nosotros y que la actividad tampoco requiere estudio de impacto ambiental porque no genera impacto en el ambiente. Entonces, esto nos lleva a la necesidad de contar con una normativa única que establezca condiciones técnicas uniformes en todo el territorio nacional y que pueda establecer como una guía. Y para eso proponemos que entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Conatel determinen por el tipo de estructura, tamaño, altura, etcétera, cuáles son los requisitos técnicos para la construcción de esta infraestructura. Por otro lado, que Conatel establezca unos requisitos administrativos también únicos que puedan ser presentados a todos los municipios del país para no variar los requerimientos entre uno y otro municipio y que el despliegue pueda ser predecible y que pueda ser oportuno, porque resulta muy difícil programar los trabajos de despliegue de infraestructura si es que al llegar a cada municipio encontramos condiciones y requisitos diferentes. Entonces, la ley lo que busca es tener de manera uniforme los requisitos técnicos, legales y administrativos. La ley no es un privilegio para el sector de las telecomunicaciones, es simplemente normativizar lo que hoy sabemos nosotros que tenemos que hacer y cuáles deberían ser. Cuando uno quiere construir una casa o cualquier obra civil, sabe cuáles son los requerimientos que tiene que presentar para la aprobación de sus planos. Nosotros lo que queremos es tener el tratamiento predecible para poder presentar de una sola vez todos los documentos y que de una sola vez se nos pueda, tengamos la certeza de que los proyectos presentados van a ser aprobados cumpliendo con la normativa. Entonces, no es un privilegio que estamos pidiendo, es simplemente la normativización de algo que ya existe. Como hoy existe, por ejemplo, en la ANDE. La ANDE tiene un
una norma técnica a la cual deben ceñirse todos aquellos que quieran arrendar los postes de la ANDE para la prestación de sus servicios. No hay ninguna duda, no hay ninguna discusión, se cumple la normativa de la ANDE y las redes funcionan perfectamente. Entonces, el proyecto que nosotros estamos impulsando con el apoyo de la CONATEL y que esperamos que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo nos acompañe, es el de normativizar la instalación de las redes. Va a ser también beneficioso para aquellas empresas que, no siendo licenciatarias, desarrollan infraestructura de soporte para las empresas de telecomunicaciones. Entonces, ese es el mensaje que queremos dejar. Las empresas operadoras tienen que cumplir con los objetivos impuestos en las respectivas licencias y se vienen desafíos nuevos, porque se viene 5G, por ejemplo, y cuando venga 5G va a haber requerimientos de más inversiones, de más sitios, de más estructuras, y nosotros, para poder cumplir con esos requerimientos, necesitamos tener seguridad jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Teniendo un poco en cuenta lo esgrimido por Verónica, Nicolás y Mario, creo que tenemos como un factor común sobre las dificultades que representa el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones y sobre todo desde el punto de vista legal, cuando tenemos un marco regulatorio que establece claramente cuáles son, digamos, las prerrogativas del Estado a la hora de cobrar los cánones pertinentes para el despliegue de estas infraestructuras. Y sin embargo mencionaba Mario que nuevamente los municipios pretenden hacer como un doble cobro por el mismo fin. Claramente esto nos pone un poco en una situación que necesariamente nos lleva a la necesidad de reglar un poco las condiciones del despliegue de estas infraestructuras, de tal modo a que se garantice la equidad tanto para el sector público como el privado, que es lo que mencionaba Verónica hoy, que de repente el camino está un poco más allanado para las empresas del Estado, ¿verdad? Entonces entiendo que como conclusión podemos hablar de la necesidad imperante del establecimiento de esta ley, que como bien mencionaban, no va a representar un privilegio para ningún sector, sino más bien, por una parte, el Estado, como la ejecución de una política pública, va a garantizar de que los beneficios de las implementaciones de las infraestructuras de telecomunicaciones sea en beneficio del desarrollo social y económico de la población, y por otra parte también asegurar que la población pueda tener acceso a los contenidos y a la red de redes, de tal modo a que pueda también lograr su beneficio personal. De este modo, si no tienen algo más que aclarar, queremos dar por concluido este conversatorio y les agradezco nuevamente a Verónica, Nicolás y Mario. Muchas gracias por su tiempo.